Shabbat Shalom. Hoy estamos en el día 29 del mes segundo del año 6000. Hoy es el último Yom Shabbat del mes segundo. Esta noche les mando los tiempos señalados de Yahuwah del mes tercero. Estamos en la cuenta de Omer en el día 43. Hoy es 43. Más tarde vamos a hacer la cuenta de Omer y vamos a hacer el Mesías de Omer y vamos a hacer la ceremonia del Yom Shabbat. Más tardecito. Por el momento vamos a concentrarnos en la enseñanza porque hay muchas cosas que hablar y no quiero esperar más tiempo y que ustedes se enteren de lo que está sucediendo. Estamos hablando del poder de la oración. La primera parte ya la hicimos, la segunda, la tercera. Hoy es la cuarta parte. La próxima semana en el Rosh Chodesh vamos a hacer la quinta y terminamos con la sexta en el primer Shabbat del mes tercero. Todo lo que yo he enseñado en estos últimos tiempos, todo tiene que ver y el Torah tiene que ver con la mente, todo tiene que ver con el cerebro, todo, absolutamente todo. El tema de hoy tiene que ver exactamente con lo mismo. Ustedes se van a asombrar el día de hoy al leer el Torah, qué es lo que dice el Torah y qué relación hay entre lo que se va a hablar el día de hoy y la mente, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nadie sabía, absolutamente nadie sabía estas cosas porque nadie nos las había enseñado. Para mí fue una revelación de Yahuwah, para mí, para poderse enseñar a ustedes. Ustedes tienen que aplicar esto. Si ustedes no lo aplican, el que tiene el problema delante de Yahuwah es usted, no yo. Ya se están retirando, 2 se retiraron hoy. Entonces ya ellos tienen sus problemas, pero así son, así la gente quiere enseñar lo que medio aprendió, pero no quiere someterse a escuchar. Mientras usted no sea talmid, nunca podrá ser rabino, nunca lo podrá hacer, porque después del talmid sigue el roé, luego el moré y luego el rabino, y entonces es una tarea bastante larga, dispendiosa, pero no quieren aprender. Se la saben todas cuando yo hasta ahora subí un escalón más. Estoy en el tercer escalón de los 70 que me faltan todavía. O son 70, me faltan 67 para llegar al mismo nivel del rey Shlomo. Y 67 escalones toda una vida. Así que si la Ruach HaKodesh no nos regala el conocimiento, nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que tiene el Torah, todo lo que dice el Torah tiene que ver con el cerebro, la mente, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pero para que eso funcione y los milagros se den, tenemos que aplicar lo que el Rab Shaul nos enseñó, que nosotros necesitamos ser nuevas criaturas. El que está en Yahushua HaMashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo no sé si usted no entienden esa palabra o no les entra en la cabecita suya. Pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que de aquí para allá, si usted no es una nueva criatura, usted no ha nacido de nuevo. Cuando Nicodemo se le acercó, el rabino de rabinos, el jefe del Sanedrín, se le acercó de noche a Yahushua HaMashiach, le pregunta qué debo hacer para heredar la vida perpetua. Y él le dijo, tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, siendo usted un rabino de Israel, no sabe lo que es nacer de nuevo. Esto es con rúa y con agua. Así le dijo. El agua representa el Torah de Yahuwah. El Torah. El agua representa el Torah de Yahuwah. Eso representa el agua. Porque dice que de su interior correrán ríos que salten para vida perpetua. Y la rúa es la que nos va a mostrar a la rúa nuestra la verdad. Porque esta rúa que Yahuwah nos colocó aquí, nosotros la teníamos dormida, completamente dormida. No sabíamos que existía la rúa hasta que Yahuwah lo mostró. Y entonces nos lo mostró a tiempo. Nos lo mostró a tiempo porque ya sabemos que la rúa está ahí en el hemisferio derecho, está dormida en el subconsciente
o en el inconsciente, porque en el consciente está el alma, sentimiento, voluntad, intelecto. Y el que no tenga sentimiento, voluntad, intelecto es una persona que no tiene alma. Y si no tiene alma, alguien está gobernando la vida suya cuando usted no tiene alma. Hoy vamos a ver ese caso. Voy a empezar de atrás hacia adelante porque así es esto. Voy a terminar la enseñanza y luego voy a comenzar con el principio, pero voy a empezar de atrás. Vamos a abrir la escritura, el Torá, la Biblia, como usted la quiera llamar, en el libro de Bereshit, capítulo 30:11. Libro de Bereshit, yo se lo voy a leer por el momento, después les digo a ustedes cuando lean, yo se lo voy a leer. Bereshit 30:11. Dice así el Torá. Dijo Lea. Lea es la primera esposa de Jacob. Con ella Jacob tuvo 7 hijos, 6 varones y una mujer. Dice ella así: vino la Gad o Gad, por tanto su nombre lo llamó Gad. Vino la fortuna, por tanto llamó su nombre Gad, fortuna. Cuando esto sucedió, para que lo anoten esto, Jacob tenía 88 años. Lea tenía 30 años. Raquel tenía 30 años cuando eso sucedió. Bila tenía 16 años. Silpa tenía 13 años. Rubén tenía 10 años. Simeón tenía 8. Leví tenía 7. Yahudá tenía 6. Dan tenía 3. Neptalí tenía 2 años y acababa de nacer Gad, la fortuna. Voy a decirles los significados de las personas que van a ver ustedes en esta enseñanza. Jacob significa o traduce Yahuwah sostiene. Lea traduce la melancólica o melancólica. Gad, fortuna. Gilgal, Galilea. Gadrid, Gadareno, Gadareno o Gerseno. Gadrín, Gadarenos. Set o Chat, para un demonio. Cedrín o Chadrín, para demonios. La palabra o la ciudad llamada Decápolis traduce las 10 ciudades. Estoy hablando de lo último, ya la enseñanza cerrándola, para que ustedes entiendan lo que voy a hablar hoy. La ciudad de Decápolis le colocó el nombre los romanos cuando ellos conquistaron la tierra de Israel. Pero antes de que se llamara Decápolis, se llama, y hoy en día se llama así en Israel, se llama Beit Shean. La palabra Beit Shean fue cambiada por Decápolis por los romanos. Hoy, en el año 2025, Beit Shean se le conoce en Israel como las puertas del infierno. Esta ciudad hoy está en ruinas. El peso de la idolatría puso más que la revelación de Yahoshua HaMashiach al liberar a uno de los suyos de las puertas del infierno. La palabra Besorá significa buena nueva. Gadrín, los gadarenos, el séptimo hijo de Jacob, oigan esto, se llamó Gad. El primer hijo de Silpa se llamó Gad. El séptimo hijo de Jacob, séptimo, 7, 5 y 2, 7, era el séptimo hijo de Jacob. Tienen que ver esto ahorita porque más adelante se los voy a mostrar y ustedes van a entender exactamente de qué estoy hablando. El séptimo hijo de Jacob se llamó Gad, fortuna, traduce fortuna.
que ese nombre se lo colocó Lea, pero no era hijo de Lea, era el primer hijo de Silpa. Les voy a volver a repetir para que oigan Silpa, 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 Silpa. Les voy a repetir. Jacob tenía 88 años cuando nació Gad. Lea y Raquel, ambas eran gemelas, tenían 30 años ambas. Bila tenía 16 y Silpa, la mamá de la fortuna, tenía 13 años. 3 más 1 es 4, 4 en la puerta. Yahuwah estaba abriendo la puerta a la fortuna y eso tiene que ver con hoy. Eso que está pasando, que pasó allí, tiene que ver con ahora la fortuna. Se las voy a mostrar. Rubén tenía 10 años, Simeón tenía 8 años, Leví tenía 7 años, Yahudá tenía 6 años, Dan tenía 3 años, Neptalí tenía apenas 2 añitos y Gad, la fortuna, acababa de nacer de su mamá, que era Silpa, que tenía 13 añitos. O sea que ella quedó preñada a los 12 años, porque acuérdese que los 9 meses nadie los quiere contar. Que tenía entonces 12 años cuando quedó preñada y a los 13 nació su hijo. O sea que ella el hijo tenía ya 9 meses cuando nació. ¿O no es así? Eso ya lo aclaramos. Ya usted no puede decir que no, porque eso es así. Que no lo quieran contar es otra cosa, pero que Yahuwah los cuenta, él los cuenta. Listo. Lea, la melancólica, fue la que le colocó el nombre a Gad, a la fortuna, porque ella dice, afortunado soy que Yahuwah me ha dado en mi regazo un nuevo hijo, porque ella tenía 4 hijos y ya no podía quedar preñada hasta que su hijo Rubén le trajo las mandorrias que le trajo de Egipto, un té para que las mujeres le volvieran nuevamente el periodo menstrual y pudieran tener hijos. El tema de hoy se llama el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno. En hebreo se llama Ha-Gadrin. Sharin Gadrin. Cuando los israelitas, los judíos, se desplazaron por el mundo entero para buscar comida y fortuna, uno de los que llegó aquí a este país, a Estados Unidos, a la descendencia de esa gente, fue Gad. Entonces ellos crearon una reserva federal, llamada la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos. Eso se creó en el año 1812, pero en el año 1913, esa Reserva Federal ya era como una corporación con ánimo de lucro, creada por una familia judía. 13 familias judías crearon una corporación llamada Reserva Federal o Federal Reserve en inglés. El billete de dólar, en la parte de atrás dice una expresión en inglés. Dice, les voy a decir y las voy a mostrar para que ustedes las vean. Dice, in God we trust. En Dios confiamos. Eso es lo que dice ahí. El séptimo hijo de Jacob y Silpa se llamó Gad. La palabra Gad se empieza con la palabra G. Y aquí el billete ustedes lo ven que es la palabra G y es el número 7. ¿Lo están viendo o no? G7. El billete de G7 pertenece a una federación, a una reserva federal que está en Chicago, Illinois. Entonces, uno de los hijos de Jacob montó una reserva federal. Aquí está. Fueron 12 reservas federales. De la 1 a la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gad, 8, 9, 10, 11, 12. Y tiene letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 12. Bajen volumen. ¿Alguien tiene volumen por ahí? 12. Ellos
ellos, o Gad, la familia de Gad, le colocó Gad, y aquí le colocó Gad en inglés. Para decir usted Dios, usted dice God. Se escribe God, G-O-D. Pero se lee God. Entonces realmente ellos no están diciendo en Dios confiamos, sino ellos están diciendo en la fortuna confiamos, en el hijo de Jacob, que se llama Fortuna. ¿Entendieron? Yo quiero que entiendan esto y que se les meta aquí, en esta parte que usted la tiene despierta, porque en la parte que la tiene dormida ya vienen otras cosas. Pero aquí en la parte que la tiene despierta, usted tiene que entender que Gad, el hijo de Jacob, cuando Silpa apenas tenía 13 años, las puertas se le abrieron a ese muchacho, y aquí lo vemos aún en los Estados Unidos con un billete que tiene la marca de él. ¿Y dónde están haciendo ese billete? Entonces realmente ese billete no quiere decir en Dios confiamos, sino quiere decir en la fortuna confiamos. Ellos confían en la fortuna. Porque los hijos de Gad todos se dedicaron, como era fortuna, afortunado, ellos se dedicaron a hacer fortuna. Se dedicaron, eso fue el trabajo de ellos, a hacer fortuna como fuera, diciendo verdades o mentiras y haciendo lo que ellos tenían que hacer para hacer fortuna. Piensen bien lo que le estoy diciendo, para cuando empiece el tema usted ya dice, ya entendí, ahora sí entendí. Entonces es el número 7, la letra es la G de Gad, de la fortuna. El líder que formó esto llamó a sus 12 hijos, él es el 13, porque realmente fueron 13 los hijos que tuvo Jacob, no 12 varones y una hembra, 13. El 13avo hijo de Jacob, de la descendencia de Jacob, fueron los que crearon la reserva de Federal, y a cada uno de sus hijos le dio una reserva, y a este muchacho le dio la reserva número 7, que es la reserva de Chicago. Si Jacob traduce, Yahuwah sostiene, Silpa, el nombre de Silpa, traduce la que vuelve, y Gad traduce fortuna. Entonces vamos a hacer una oración sencilla. Jacob, Silpa, Gad. Vamos a hacer la oración de ellos tres. Entonces dice así la oración. Yahuwah sostiene a la que vuelve con fortuna. ¿Entendieron? Jacob, Silpa, Gad. Los tres, unir la definición de los nombres, da como resultado Yahuwah sostiene Jacob, a la que vuelve Silpa con su hijo, la fortuna. Yahuwah sostiene a la que vuelve con fortuna. Yahuwah sostiene. La Reserva Federal que ellos abrieron en Chicago, la palabra Chicago viene de la palabra o el término Chicagua, de los indios chicaguas allá en Chicago. Los indios Chicagua, entonces la tradujeron a Chicago. Chicago o Chicagua, lo que ellos llamaban, los indios llamaban Chicagua, significa la ciudad de los Ruajot, la ciudad de los vientos. Increíble. El número 7 es el número perfecto en la numerología de Yahuwah. O sea que este muchacho, Jacob con Silpa, que Yahuwah sostiene la fortuna, era perfecto en la definición de Yahuwah para ese pueblo y para los hijos de Gad. Sin embargo, ellos se torcieron todos. Lo más estrundente de toda esta historia es que la palabra Chicago en español está en la etimología dividida en dos palabras. Yo no le voy a decir la definición porque usted se va a poner bravo, pero le voy a decir las dos palabras. Sí.
Sí, sí, mamá. Cago. En español significa que sí se caga. Porque esa es la palabra exacta de lo que hicieron los hijos de Gad. En la genealogía de ellos, el tema se llama el endemoniado Gadareno. Gad. En hebreo se dice Gadrid. Gadrid, Gadareno. Gadrim, Gadarenos. Endemoniado en la tierra de Gad. La región de los Gadarenos viven la descendencia de los hijos de Gad, el hijo de Jacob y Silpa. Esa región está situada cercanía de Gadara. Es una ciudad helenista en Transjordania, a 10 kilómetros del lago llamado Genesaret. Oigan esto. El hecho de que hubieran allí un hato de cerdos nos indica varias cosas. Primero, que ellos tenían un negocio. El negocio que ellos tenían, los hijos de Gad, la descendencia de Gad, cuando vino Yahoshua, todavía existían ellos, es que ellos se dedicaron a producir dinero con la, como se llama Chicago, de las ciudades y de los pueblos. Y la única manera de recoger esa basura, era con el cerdo. El cerdo no se lo comían, pero lo usaban para limpiar las ciudades. Y ellos iban de ahí, llegaban hasta la misma Jerusalén, y ellos entraban por la puerta de la basura, entraban y recogían toda la basura y cobraban mucho dinero, como hoy en día los camiones recogen las basuras. Ellos recogían la basura con los cerdos, con hatos de cerdos, muchísimos cerdos, y los cerdos comían esa basura. Ellos se alimentaban de la basura y entonces limpiaban completamente el sitio donde así fuera cartón, fuera de todo lo que hubiera, ellos se comían todo. Porque la ciudad donde ellos crearon esta fortuna se llama Chi. Sí. Entonces, ellos se olvidaron completamente del Torah de Yahuwah porque ellos se dedicaron a la fortuna, a hacer dinero. De alguna forma se dedicaron a hacer dinero y a hacer dinero y a hacer dinero, y nadie podía tener otro hato de cerdos porque eso es una abominación delante de Yahuwah, tener un animal de esos en su casa o tocar un animal de esos, ya sea vivo o ya sea muerto. Eso es una abominación. Eso es impureza delante de los ojos de Yahuwah. Entonces ellos tenían eso y no les importaba ellos tener esos animales porque ellos no les interesaba tener una relación con Yahuwah como hoy a ustedes no les interesa tener una relación con Yahuwah. Igualito, les interesa más la fortuna. A God. Lo más triste de esta historia es que la palabra en inglés God, que se escribe God, al leerla al revés, traduce perro, dog. Es triste eso. Pero todavía la gente está queriendo ganarse la fortuna de alguna forma, haciendo trampa, vendiendo y comprando cosas robadas, mintiendo, estafando. Y aquí hay gente en la congregación que todavía sigue haciendo eso, sigue siendo los hijos de Gad, haciendo la fortuna como venga la fortuna. No les importa absolutamente nada. Cuando uno nos toca trabajar honradamente, hay otros que hacen dinero haciendo cuanta cosa les salga al encuentro. Hay gente que vende droga. Aquí en la congregación hay gente que está haciendo eso. No les importa Yahuwah para nada. Entonces la única manera que ellos encuentran una salida es saliéndose. Váyanse. Si quieren ir,
Hoy, si se quieren ir toda la congregación, váyase. Yo sigo el camino que ya Yahuwah me trazó a mí. Yo no sigo a Gad, porque no me interesa la fortuna de Gad, sino me interesa si la fortuna me la da Yahuwah, que es el que sostiene a Jacob y el que devuelve a Silpa la fortuna de Gad. Entonces, esa fortuna sí la quiero yo. Entonces nosotros, Yahuwah se ha demorado muchísimo tiempo en la revaluación de esa fortuna, porque todavía nosotros olemos a sí. Todavía olemos a eso. Ay, rabino, porque usted es bastante groserito, ¿no? ¿Qué culpa? Yo no puse esos nombres. O yo los puse. Yo no puse esos nombres. Yo no creé esto. Para nada. Solo crearon ellos. Que necesitamos el dinero, sí lo necesitamos. Que nos hace falta, sí, pero esto no es nuestro Dios. Yahuwah es nuestro creador, no el dinero. Que lo necesitamos, sí lo necesitamos. Todos los días lo necesitamos. El fin no es ese. Si hoy se muere, ¿usted qué se lleva? Absolutamente nada. Ellos se olvidaron del Torah de Yahuwah, se olvidaron del Torah oral, de Moshe. Porque Rab Shaul nos había dicho, nos había enseñado en el libro de Romanos capítulo 7, del 7 al 25, nos había enseñado que habían 2 Torahs. Esta semana descubrí las 2 Torahs yo. Increíble. Está el Torah que lo lleva a pecar y está el Torah que lo lleva a no pecar. El Torah que lo lleva a pecar es el Torah llamado el Torah de Moshe o la Torah oral, que es la mentira que han pasado por generaciones y nadie quiere ni siquiera obedecer el Torah oral de Moshe y nadie quiere obedecer el Torah de Yahuwah, que es el Torah escrito de Yahuwah. Ninguno de los dos lo quieren obedecer. Y aquí a esta gente le pasó lo mismo, no quería obedecer ni el Torah de Yahuwah escrito, no leían el rollo del Torah, ni lo que le habían pasado sus antepasados, su padre, Gad, la fortuna, hablándole del Torah de Moshe, el Torah que se habla, el Torah hablado. Porque los judíos tienen esos 2 Torah, el Torah de Moshe, que es el Torah oral, y el Torah, la palabra, el rollo. Pero ellos no obedecen igual que Gad a ninguno de ellos. Aquí en la congregación pasa exactamente lo mismo. Hay unos cuentos y unas historias y todo. Ahí me echan cuentos que yo conozco a Yahuwah hace 23 años. ¿Ah, sí? Qué raro. ¿Y cómo lo conoció? No es que la Virgen me dijo que se llamaba, el Espíritu me dijo. Por favor. Por favor. Pero me gusta el trago, me gusta el cigarrillo, me gusta mentir, me gusta engañar a la gente. Están hablando del Torah que lo lleva a la maldición, al pecado, porque aquí está el Torah que refleja el hemisferio izquierdo, que es el alma, la conciencia, que es la ciencia del bien y del mal. Pero aquí en este lado está el subconsciente, que está la rúa de Yahuwah, que es Kadosh Kadoshim. Aquí no puede entrar absolutamente ni un grano, ni un aliento, ni un soplo de maldad en el hemisferio derecho. No puede entrar, eso no sucede nunca. Pero aquí sí entra toda la porquería. Dicen los historiadores que la ciudad de Decápolis, donde vino Yahushua HaMashiach a sanar a aquel enfermo, estaba el 97% de los violadores del Torah. Allí vivían el 97%. El 3% leía el Torah, pero no podían hacer nada porque los otros, que eran mayoría, estaban por encima de él. La semana entrante voy a hablar de eso, del dictador espiritual, que tiene que ver exactamente con lo mismo. Entonces Yahushua HaMashiach, Yahuwah mandó a Yahushua HaMashiach allí, a esa tierra de Decápolis, la mandó para rescatar las almas endemoniadas que habían allí. Había muchísimas almas endemoniadas allí. Y vamos a leer el Torah para
para que Yahuwah nos muestre qué fue lo que pasó. Vamos al libro de Isaías capítulo 65. Vamos a leer el 4 y el 5. Yo se los voy a leer. Más adelante ustedes van a leer las otras porciones. En el momento yo se los voy a leer. Isaías y Yeshayahu 65, 4 y 5. Abran la escritura, por favor, para que ustedes lean junto conmigo Isaías 65, 4 y 5. Los que se acuestan a dormir entre sepulcros, los que les gustan las alegorías y los muertos y hablar con los difuntos, los que les gusta acostarse para ver a los muertos para que les traigan mensajes y pasan la noche en cavernas por buscar sueños, aunque ellos comen carne de cerdo y el caldo de sus sacrificios, todas sus ollas están apestosas. Todo el que come cerdo, dice aquí, eso es lo que dice la palabra, duerme dentro de sepulcros, en cavernas buscando lo que no se les ha perdido. El caldo de los sacrificios que ellos hacen, la comida que ellos cocinan, sus ollas están apestosas. Pigul en hebreo, 65:5. Ellos dicen, estén a la distancia. ¡Ey! Rabino, no se acerque a mí. Estén a la distancia. No se acerque a mí porque yo soy más kadosh, apartado que usted. Y Yahuwah dice, este es el humo de mi furor, el fuego que arde todo el día. Este es el humo, la rúa, es en hebreo, la rúa de mi furor, el fuego que arde todo el día. Y mire lo que dice con relación a esto mismo el libro de Revelación 3:17-18, Gilgalut 3:17-18. Todavía no ha empezado el tema. Estamos nosotros acomodando las cosas para que usted pueda entender el misterio de los hijos de Gad, de los que les gusta la fortuna, el afortunado, que les gusta más la plata que la relación con Yahuwah. Dice así, Revelaciones capítulo 3, 17 y 18. Revelaciones, el último libro de la Escritura. Porque usted dice, yo soy rico. Anihu Achir. Estoy enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabe que usted es un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo los he oído decir, hey, yo soy rico, yo no tengo necesidad de eso, que Yahuwah, que Dios, olvídese de eso, yo no necesito nada de eso. Entonces Yahuwah les dice, porque usted es un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 3:18. Y el último libro de la Escritura, Revelación 3:18. Entonces Yahuwah les dice, yo les aconsejo que de mí, por parte de mí, lo que dice Isaías capítulo 65, ya lo leímos, 65:5, dice, de mí compre oro refinado por fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unge sus ojos con colirio para que vea. Nosotros nos toca pasar por fuego como se pasa el oro refinado. Vestirnos con las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas significa pureza, limpieza. Por eso que usamos esas vestiduras blancas, las usamos en Yom Kippur y las usamos en Pesach,
para que no se descubra la vergüenza de su desnudez, porque Yahuwah va a descubrir, quieranlo usted o no, la va a descubrir la vergüenza de su desnudez, la va a descubrir porque la va a descubrir, porque la va a descubrir. Es que ya no soporto a usted, rabino. Usted no hace sino regañar, usted no hace sino insultar, usted no hace sino decir groserías. Eso es lo que me dicen a mí. Vamos a leer el endemoniado galaleno. Está en el libro de Mateo capítulo 8, 28, 34, Marcos 5 del 1 al 20, Lucas 8, 26, 39 y empezamos con Lucas. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. El orden es Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a empezar por Lucas. Les quiero decir antes de que ustedes lean quiénes son los personajes que escribieron estos libros. Luca, el nombre de él en hebreo es Luca. Luca era un médico, un talmid de el rabino Shaul, médico de profesión. A él le contaron esta historia. Mateo, Matillahu se llama Matillahu Lewit, era un talmid de Yahoshua Hamashiach directo. Sin embargo, él era un comerciante, recaudador de impuestos. El hombre sabía mucho de matemáticas, demasiado. A él no lo podían engañar. A él también le contaron esa historia. Y el único que vivió la historia fue Neir, llamado también Yohanan Moshe, Marcos. Él fue el único que vivió esta historia con sus ojos. Entonces todos los tres dicen unas cosas muy parecidas, pero vamos a desenredar la pita hoy, porque hay cosas que ustedes no pueden creer que están allí escritas, pero allí están. Acuérdese, Yahoshua fue a los Gadarenos, la ciudad donde vivían los hijos de Gad, de la fortuna. Ellos tenían allí el negocio de la limpieza con los cerdos. Nosotros, los hijos de Israel, no podemos tener cerdos ni de lujo, ni en matachos. Pero ellos tenían los animales, tenían hatos. Un hato costaba en este momento de 2,000 cerdos, tenían varios hatos. Los que estaban ahí acaban de venir de comer de algún lugar y estaban ahí en la montaña tratando de comer pasto o haciendo sus necesidades. Y los otros estaban trabajando. Así que ese hato eran 2,000 cerdos. 2,000. Tienen que entender esos 2,000 porque eso es muy importante que ustedes lo sepan hoy. Vamos a leer entonces, algunos de ustedes, Lucas, vamos a leer Lucas del 26 al 39. Lucas 26 al 39. A ver, ¿quién lo tiene? Catuja Torah. Duro. Navegaron a la tierra de los Gadarenos. Gadarenos, que están en la costa opuesta a Galil. A Galilea, frente a Galilea, ¿sí? Al llegar Yahuwah a tierra, le salió al encuentro cierto hombre de la ciudad poseído por Shedín desde mucho tiempo, y él no llevaba ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Yahuwah, gritó, se postró delante de él y dijo con voz fuerte: ¿qué tienes tú conmigo, Yahuwah? Yahoshua, hijo de Yahuwah. Yahoshua, hijo de Yahuwah. Yahoshua, hijo de Yahuwah, te ruego, no me atormentes, porque él había ordenado al Ruach inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo, y lo ataban con cadenas y con grilletes para protegerlo. Y él rompía las ataduras, y el Sheb lo llevaba a lugares desiertos. Yahuwah le preguntó, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque eran muchos los Shedim que habían entrado en él. Y él le rogaba que no los mandara al abismo. ¿Sí? Había allí una manada de muchos cerdos que pasían en la montaña,
y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Y los Shedim salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 34. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35. Ellos salieron a ver lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde Yahushua, hallaron al hombre de quien había salido los Shedim, sentado a los pies de Yahushua, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel poseído por Shedim. 37. Entonces toda la multitud de la región y de los Isachim le rogaron que se apartara de ellos, porque tenían mucho temor que Yahushua subió a la barca y regresó. 38. Y el hombre de quien había salido los Shedim le rogaban que lo dejara seguir con él. Pero Yahushua lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas que ha hecho Yahushua por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yahushua con él. Perfecto. Perfecto. Ahora se lo voy a leer yo en la Torah. Luego buscan ustedes Marcos 5 del 1 al 20. Le voy a leer como dice la Torah para que ustedes entiendan un poquito mejor. Dice así, 26. Navegaron hasta la tierra de los Gadarenos, en hebreo, Hadrín, los hijos de la tierra, los hijos de Gad, que está frente a Galilea. 27. Desembarcando Yahushua a tierra, le vino al encuentro desde la ciudad un hombre que tenía demonios, Shedim o Shadim, igualito, lo mismo, ya de mucho tiempo atrás, y no vestía sino que estaba desnudo, ni vivía en casa sino que vivía en los sepulcros. Isaías capítulo 65, 5. Eso es lo mismo que está diciendo. 28, 28. El endemoniado, uno de los hijos de Gad, de la descendencia de Gad, corrió gritando con gran voz, cayendo a sus pies, gritó preguntando: ¿qué tiene contra mí Yahushua, hijo de Yahushua, el Elión, el Altísimo? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de los tiempos señalados? ¿Ha venido acá para atormentarnos? Palabra plural, era uno solo, ¿sí o no? Él era uno solo. ¿Por qué los iba a atormentar? Porque había muchos demonios dentro de él. 8:29. Porque Yahushua ordenaba al Rúa inmundo, Tamé, el Jarrúa Tamé, al aliento inmundo. Era un Rúa que tenía muchísimos demonios, uno solo. Eso es lo que dice aquí, que salía del hombre porque ya de mucho tiempo atrás se había apoderado de él. Le tenía preso cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era atormentado por el demonio, por el Shat o Chet, uno en el desierto. ¿Quién vive en el desierto? Satanás. Shamael. Shamael es el que vive en el desierto. O sea que algo tenía que tener Shamael, Satanás,
con ese endemoniado, porque eso lo dice. Dice que él lo llevaba hasta el desierto y allí lo atormentaba. El desierto es la casa de Satanás. 8:30. Yahoshua le preguntó, ¿cuál es su chen? ¿Ki gen atachen? ¿O Shemot, su nombre? Él respondió, Jejena, legión, porque somos muchos demonios, muchos Shedin o muchos Shadin. 8:31. Los Shedin, los demonios, le rogaron a Yahoshua que les enviara fuera, que no los enviara fuera del país, de la zona, de la región. 8:32. Había allí un hato de muchos cerdos que comían en el monte. Acuérdense lo que le hablé de los hijos de Gad, el negocio que ellos tenían con los cerdos. Y le rogaron que le dejara ir, entrar en ellos, y Yahoshua se lo permitió. 8:33. Salieron los demonios del hombre y entraron en el hato de cerdos. Y el hato de cerdos se lanzó a un despeñadero en la mar y allí se ahogaron. 8:34. Los roejín, los apacentadores, el que apacienta las ovejas, aquí están apacentando cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por los campos. El periódico, el Nuevo Herald, Miami Herald, ahí está, el canal 51. 8:35. El pueblo salió a ver lo que había acontecido y vieron a Yahoshua y hallaron sentado al hombre de quien le había librado de los Shadín, vestido y en su sano juicio, a los pies de Yahoshua, y tuvieron miedo. 8:36. Los apacentadores le contaron lo que habían visto y cómo había sido liberado el hombre de aquel demonio. 8:37. Entonces todo el pueblo de la tierra de los Gadarenos, de los hijos de Gad, y alrededor en los campos, le rogaron a Yahoshua que se fuera de sus costas porque tenían gran temor. Yahoshua subió en la barca y Aliyá retornó a los suyos. Y así estamos nosotros. Le decimos, bye, bye, adiós, adiós. No queremos más contigo. Tú nos obligas a través de ese rabino gordo, viejo y feo a guardar Torah y no queremos Torah porque no queremos hacerle caso a ese viejo. Igualito. Vino la bendición y la dejaron ir. Vino Yahoshua HaMashiach a salvar a la casa completa de Gad, a la fortuna. Y ellos le rogaron, les suplicaron que se fuera de sus tierras, de sus costas. 8:39. Regresó a casa. 39, 38, aquel hombre. 30, ¿qué leyó? El 38, perdón. Aquel hombre de quien había sido liberado de los demonios le rogó a Yahoshua para estar con él. Mas Yahoshua lo despidió diciendo, miren lo que dice Yahoshua, el hombre que ya no tenía los demonios, el hombre que había nacido de nuevo, quería estar con Yahoshua HaMashiach, quería testificar de lo que Yahoshua HaMashiach había hecho. Y miren lo que dice Yahoshua, le dice, 39, regrese a su casa y testifique cuán grandes cosas había hecho Yahoshua con usted. No dice yo, Yahoshua, no dice así. Dice Yahoshua. Él se fue y compartía la Besorá, la buena nueva, en la ciudad de Decápolis, en todas las 10 ciudades, porque eso significa la palabra Decápolis.
era la ciudad de Gad. ¿Cómo se llamaba? Chena. Hoy en día se llama Chena. Yo se los dije. Ok, vamos para el principio. ¿Se da cuenta? Shean, perdón. La Beit Shean, los romanos le cambiaron el nombre por Decápolis. Hoy en el año 2025, Beit Shean se le conoce en Israel como la puerta del infierno. Esta ciudad está en ruinas. El peso de la idolatría pudo más que la revelación de Yahushua HaMashiach liberar a uno de los hijos de las puertas del infierno. Y sin embargo, ellos se quedaron en las puertas del infierno. Vamos otra vez a retomar la enseñanza. 39. Regrese a su casa en Shená, ¿no? Shená. Testifique cuán grandes cosas había hecho Yahuwah con usted. Comparta la buena nueva. Gadará el Besorá. En todas las 10 ciudades de Decápolis, en Shená, cuán grandes cosas había hecho Yahushua por él. Y todos los hombres, termina diciendo, se maravillaban de oír al que estaba endemoniado, a la oveja negra de la familia, haber sido transformado en una nueva criatura. La única forma en que usted puede testificar de Yahuwah es con usted mismo, siendo una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Yahuwah, quien nos reconcilió como a este hombre en Yahushua HaMashiach. Y nos dio un ministerio, una bodá. ¿Cómo se llama el ministerio? Se llama el ministerio de la reconciliación. Usted quiere reconciliar a su familia. Él dijo, vaya primero a su casa y a los suyos, a su familia, vaya primero a ellos. Muéstrese, dígale, mire, ¿se acuerdan que yo era un demonio? Ahora ya soy una persona completamente diferente, y ellos van a creer, pero no le creyeron porque la ciudad fue arruinada, se arruinó la ciudad. Se llama Las Puertas del Infierno. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20, que es el más largo de esta historia, y es el más largo porque él fue el único Neerat, él fue el único que vivió. Se llama Marcos, Yohanan Moshe es el nombre de él en hebreo, Yohanan Moshe. Entonces, él fue el que vivió esta alegoría. Empecemos a ver. 5:1. Duro. Cantuja Torah. Y vinieron al otro lado del mar, al campo de los Girgashi, Gergeseo, y cuando Yahushua salió de la barca, enseguida vino a su encuentro a las tumbas un hombre con una rúa inmunda, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie lo podía atar, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero las cadenas habían sido despedazadas por él, y los grilletes trozados con pedazos, y nadie era capaz de dominarlo. Y continuamente, día y noche, él estaba en los montes y en los sepulcros, gritando e hiriéndose con piedras, y viendo a Yahushua desde lejos, corrió y se postró ante Yahushua, y clamando con una voz fuerte dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo, Yahushua ben El, hijo de Eloa Altísimo? Te conjuro por Yahuwah que no me tortures, porque Yahuwah le había dicho, sal de este hombre, rúa inmunda. Y él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió diciendo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogó mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, un gran rebaño de cerdos estaba ahí, alimentándose cerca del monte, y todos los Ruajot le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Yahuwah les dio permiso, y los Ruajot inmundos salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2,000, y el rebaño se apeó. ¿Que eran como cuántos? Como 2,000. Que eran 2,000. No dice que eran como, eran 2,000, porque un hato
Un hato de cerdos son 2.000 cerdos. No eran como, eran 2.000. Eso es lo que es. Esa es la verdad. Eran 2.000. Siga. Y el rebaño se apresuró bajando por un lugar despeñadero en el mar y se ahogaron en el mar. Y los que alimentaban a los cerdos huyeron y lo informaron en la ciudad y en el campo. Y ellos salieron a ver qué fue lo que había sucedido. Así que cuando vinieron a Yahushua, vieron al poseído sentado, vestido y en sano juicio. Aquel había tenido la legión y se atemorizaron. Y los que lo habían visto les contaron lo acontecido con el poseído por Shedim y sobre los cerdos. Y comenzaron a rogarle que abandonara sus territorios. Y mientras Yahushua entraba en la barca, el que había estado poseído le rogó si podía estar con él, pero Yahushua no le permitió, sino que le dijo: ve a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Yahuwah ha hecho por ti y cómo Yahuwah tuvo compasión de ti. 20. Entonces Yahushua se fue y comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Yahushua había hecho por él, y todos se maravillaban. ¿Sí? Perfecto, no, ahí está bien. Vamos a leerlo en la Torah. Porque aquí aparece una nueva cosa que no la dice Lucas. Aquí aparece que dice que son 2.000. Porque un hato de cerdos consta de 2.000. Como una legión. Una legión consta de 5.000. Una legión consta de 5.000. Él tenía entonces 5.000 demonios. Y un hato de cerdos es de 2.000. Dice Yohanan Moshe, Marcos 5.1, dice: llegaron a la orilla al otro lado de la mar, en el país de los Gadriín, de los Gadarenos, de los hijos de Gad. El país, era un país. 5.2. Cuando Yahushua salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un rúa tamé, con un rúa inmundo o impuro, como usted lo quiera llamar. 5.3. Que tenía su morada entre los sepulcros y ningún hombre podía atarlo ni siquiera en cadenas. 5.4. Porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, y las cadenas las había destrozado y los grilletes los había roto en pedazos y nadie podía domarlo. 5.5. Siempre, noche y día, él estaba en las montañas, en los sepulcros, gritando y cortándose a sí mismo con piedras. 5.6. Pero cuando éste vio a Yahushua a lo lejos, corrió cayendo a sus pies. 5.7. Clamó con gran voz fuerte, preguntando: ¿qué tiene contra mí Yahushua, hijo de Yahuwah el Altísimo? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de las Moed, antes del tiempo señalado? Porque Yahushua le ordenaba diciendo: salgan del varón Rúa inmundo, Rúa Tamet. Salgan del varón Rúa. 1. No dice Ruajot, dice Ruat 1. 5.9. Yahushua le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jejena. Legión. Una legión consta de 5.000 hombres, una legión romana. O sea que allí habían 5.000 demonios. Oigan esto. Porque somos muchos demonios, muchos Shedim. 5.10. Los demonios suplicaban mucho a Yahushua que los enviara, que no los enviara fuera del país, fuera de la región, lo mismo. 5.11. Ahora había allí cerca una montaña con un hato de cerdos alimentándose. 5.12. Todos los demonios, déjeme arreglar una cosita aquí que vi una falla. Todos los demonios
le rogaban a Yahoshua diciendo, envíanos al hato de cerdos para atormentarlos a los cerdos, para atormentarlos. Eso no estaba en el libro de Lucas. En el 5:13, inmediatamente Yahoshua les concedió ir. Los ruajot inmundos salieron, atormentando a los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó violentamente por un despeñadero hacia la mar, y ellos eran alrededor de 2,000 demonios. No, perdón, 2,000 cerdos, y todos se ahogaron en la mar. Eran alrededor de 2,000 cerdos. ¿Cuántos demonios eran? No, demonios. La legión 5.000. Eran 5,000. No hablen porque no me quitan la. Eran 5,000. Eran 5,000 demonios. ¿Y cuántos cerdos eran? 2,000. Porque ahorita viene la enseñanza, todavía no ha empezado a enseñar. 5:14. Los apacentadores, los roejín, que alimentaban a los cerdos, huyeron y dieron aviso de ello en la ciudad y por los campos. Todos salieron a ver qué era lo que había hecho. 5:15. Vinieron a Yahoshua y vieron al que estaba poseído por Shamael, por Hasatán. Esa palabra tampoco aparece en Marcos, en Mateo, perdón, en Lucas. El que tenía legiones, Genea, 5,000, sentado, vestido y en su sano juicio. Antes estaba desnudo, ¿se acuerda? A los pies de Yahoshua HaMashiach, y tuvieron miedo. Los apacentadores que le vieron, que lo vieron todo, le dijeron lo que pasó con el que está poseído por Shamael, por Satanás, y también acerca de los cerdos, del negocio. Se les dañó el negocio. ¿Y qué pasó con los cerdos? Esto es la historia. Se nos dañó el negocio. 2,000 camiones fueron destrozados en un minuto. Es igualito. 5:17. Comenzaron a rogarle a Yahoshua que se fuera de sus costas. Cuando Yahoshua subió a la barca, el que había estado poseído por los demonios le rogó para ir con Yahoshua. 5:19. Pero Yahoshua no lo permitió, mas le ordenó diciendo, regresa a su casa, mire lo que aparece aquí, a sus compañeros, el Aten Chaverín, y testifique cuán grandes cosas ha hecho Yahuwah con usted y cómo Yahuwah, su creador, ha tenido Hesed, favor inmerecido sobre usted. Increíble. Este sí lo cuenta bien. Yohanan Moshe 5:20. Él se fue, compartía la buena nueva, Gadará Habesorá, en todas la ciudad de Decápolis, las 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Yahoshua por él. Recuerde que él no conocía a Yahuwah. Él conoció, fue a Yahoshua, ¿sí o no? Sí. Y Yahoshua le dijo, dele gracias, dele toda rabá a Yahuwah, ¿sí o no? Sí. Pero él no conocía a Yahuwah. Recuerde que ellos violaron el Torah, venían violando el Torah como hoy en día ustedes lo hacen, igualito, no hay ninguna diferencia. Entonces le dice cuán grandes cosas había hecho Yahoshua, el que él vio. No a Yahuwah, el que no había visto, sino el que él vio, que es el mismo. Y todos los hombres se maravillaban. Lucas, perdón. Vamos ahora para Marco. Mateo. Mateo, sí, perdone. Disculpe la redundancia y la ignorancia. Mateo 8. Mateo. Vamos al Mateo capítulo 28. Vamos a leerlo. Usted y usted van a leerlo y yo lo voy a leer para que vean Mateo capítulo 8:28 hasta el 8:28 hasta el 34. Ya no les voy a decir más. 8:28
al 34. Digan, 8, 8, 28 al 34. Ya no necesitamos de más. ¿Ya se entienden? Porque es que si no se nos confunde la cosa. Empiece cualquiera de ustedes a ver. Ok, Dele. ok. Catuja Torah. Me va a cachar. Y cuando él llegó a la otra ribera, ¿Quién? ¿Quién es cuando él? Yahushua llegó Ah, ok, a la otra perfecto. ribera, a la tierra de los Girgashi, se encontró con 2 poseídos por Ah, Shedim, saliendo de las tumbas, ah. muy feroces, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Ajá. Dice, y he aquí, ellos clamaron diciendo, ¿qué de ti venja Elohei con nosotros? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Es que sí? Antes del tiempo señalado, ¿es que sí? Siga. Y a distancia de ellos había una manada de muchos cerdos comiendo. Y a los Shedim les rogaron diciendo, si nos echas fuera, envíanos a la manada de cerdos. Y Yahushua les dijo, vayan. Y ellos saliendo se fueron dentro de la manada de los cerdos, y he aquí la manada entera de cerdos se arrojó por un precipicio en el mar y murieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y se fueron a la ciudad y reportaron todo esto y sobre los poseídos por Shedim. Y he aquí, toda la ciudad salió al encuentro con Yahushua, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus confines. Ok, de sus costas, perfecto. Léalo otra vez, sierva usted en la suya, ¿qué dice? 8:28 al 34. De lo de la... 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, Ajá. a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían, 2 endemoniados, 2 Dos. endemoniados, perfecto. que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Siga. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Yahushua, Yahushua, hijo. hijo de Yahushua? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Ve que sí? Antes del tiempo señalado, ¿ve que sí? Siga. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Un hato. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Yahushua le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Uh-huh. Y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Yahushua, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. De sus costas, de sus contornos. Perfecto. Vamos a ver qué dice la Torá. Porque aquí tenemos un problema. Uh-huh. Lucas y Marcos dice que era un endemoniado, y Mateo dice que eran 2 endemoniados. Vamos a ver quién tiene la razón. Vuelve y métase en la cabeza esto, porque aquí es donde viene el misterio. Cuando la palabra dice hato de cerdos, un hato consta de 2,000 cerdos. Cuando dice legión, gegena, quiere decir 5,000. O sea que dentro del cuerpo de este hombre habían 5,000 demonios, y allí afuera habían 2,000 cerdos, ¿sí o no? Amén. Eso es la verdad. Ahora vamos a leer la Torá, a ver qué es lo que dice la Torá. Vamos a verla. Mateo capítulo 8:28. ¿Están listos para escuchar la verdad? Amén. Ok. Cuando Yahushua llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, arremetieron contra Yahushua Shenayim Elef Shadim, 2,000 demonios. Ahí no dice 2, dice 2,000 demonios. En hebreo dice Shenayim Elef, 2,000, no dice 2.
La palabra 2 en hebreo es Shenai. La palabra Shenayin Elef quiere decir 2000. 2, Elef, 1000, 2000. Entonces aquí la traducción la hicieron mal, la Reina Valera y la canción a la Reina y todas las que le siguieron, todas las escrituras que le siguieron, colocaron lo mismo, pero no leyeron en hebreo que allí dice Shenayin Elef Shadin, 2000 demonios. $2000. ¿Por qué él dijo que 2000 demonios? Si son 5000, ¿por qué dijo que 2000? Porque habían 2000 cerdos y los 5000 demonios no cabían dentro de los 5000 cerdos. Porque los hombres podemos tener la capacidad de entrar en nuestro hemisferio izquierdo 5000 demonios, pero los animales no. Los animales solamente uno. ¿Entendieron? Entonces él relaciona los 2000 cerdos con los 2000 demonios, porque los 2000 demonios, él dice, se le aparecieron a Yahushua gritando, porque ellos dice que el endemoniado gritaba con gemidos impresionantes. Eran los demonios que estaban dentro de él. Entonces se precipitaron a tierra porque los cerdos no aguantaban 5000, aguantaron uno solo y uno solo los dañó tanto que ellos se mataron. ¿Entendieron? Entonces dice 2000 demonios que salían del sepulcro feroces en gran manera, tanto que nadie lograba pasar por aquel camino. Y aquí ellos gritaron, los demonios, ¿qué tiene contra nosotros Yahushua, hijo de Yahuwah el Elión? Vino acá para atormentarnos antes del tiempo señalado. 8:30. Yahushua les ordenó salir de allí, legión mala, así les dice, Gehena Ra'a. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, 2000 cerdos. 2000 cerdos. 8:31. Los demonios le rogaron, clamando, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 8:32. Yahushua le permitió, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de muchos cerdos. Entonces todo el hato de cerdo se lanzó contra la mar por el despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Quiénes perecieron? ¿Los demonios o el hato de cerdos? Entonces los demonios no se murieron. Atormentaron a los cerdos. Atormentaron 5000, pero apenas entraron 2000. ¿Entendió? O sea que quedaron vagando 3000. Pero sin embargo ellos no se mueren. 8:33. Los apacentadores huyeron. ¿Cómo no van a huir? Llegando a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con el que estaba endemoniado. 34. Miren esto es increíble. Y aquí toda la ciudad salió al encuentro con Yahushua, y cuando lo vieron, le rogaron a Yahushua que se fuera de sus costas. Porque no podía ser que venga un hombre y haga una oracioncita y haga ordene salir a los demonios que había en un hombre que no estaba ni siquiera haciéndoles daño a ellos, sino estaba en las montañas, en el sepulcro, y les dañe los 2000 carros últimos modelos que ellos tenían ahí para recoger la basura. Ahora, nosotros aquí en el cerebro o en la mente tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esto tiene que ver exactamente con esto. En el hemisferio derecho no entra ninguna clase de suciedad porque es un rúa que Yahuwah lo colocó, pero existen rúas malos. Cada rúa malo consta de 5000 demonios. Eso es lo que dice la escritura. Cada rúa malo, un solo rúa, consta de 5000 demonios.
Esos 5.000 demonios sacaron los sentimientos, la voluntad y el intelecto, lo sacaron del hombre, lo sacaron de aquí, y ellos se posesionaron, esos 5.000 demonios se posesionaron, porque dice el alma tiene sentimientos, el que siente sentimientos, ay, sentimientos, me duele, ay, tengo hambre, sentimientos, voluntad de ir y venir, sentimiento, voluntad e intelecto, pensar, pero ese endemoniado de los hijos de Gad no tenía absolutamente nada de eso. Porque dice que en la candela, se echaba la candela, los grilletes, se quemaba, hacía locuras y a él no le dolía absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hizo Yahushua? Le sacó los 5.000 demonios, que es un rúa malo, y le colocó nuevamente el alma. Le colocó nuevamente los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Cada vez que usted vea en la calle a una persona de esas que no tiene rúa, que no tiene sentimiento, voluntad, intelecto, y que lo vea hablando solo y descalzo, desnudo, como sea, esa persona tiene un rúa malo dentro del hemisferio izquierdo y es el que controla el cuerpo del ser humano en ese instante de la historia, y el único milagro que sucede en eso es cuando viene Yahushua y se lo saca y le coloca nuevamente otra vez el alma, y dice la escritura que el tipo se vistió, el tipo habló y el tipo le rogó a Yahushua Mashiach que quería empezar a predicar la palabra de Yahushua, la Besorá, la buena nueva que había pasado en él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que las oraciones nuestras Yahushua no las escuche. Sacar esos demonios que están aquí. Es que tenemos, pero por montones. Tenemos el demonio de la peleadera, el demonio de la grosería, el demonio de la alternaría, el demonio de la fornicación, del adulterio, millones de cosas, pero millones que están gobernando a través de la ciencia del bien y el mal esta parte, como el endemoniado galaleno, y la única manera es permitirle a Yahushua que active la parte derecha de la rúa que él nos colocó, la active para que ella crezca, pase por encima del hemisferio izquierdo y vuelva a colocar otra vez el alma en nosotros y volvamos a tener sentimiento, voluntad e intelecto, y hagamos las cosas y busquemos a Yahushua yendo a todas las partes y sobre todo a la casa, primero a la casa de los amigos, diciendo soy una nueva criatura porque esto es lo que soy yo, y empiezo a testificar con la forma yo de actuar en el nuevo conocimiento que Yahushua nos ha regalado. Si ustedes no lo entienden, tienen que irse para Cuba, mijos. Para Cuba tienen que irse. A La Habana no vuelvo más. Porque cuando Fidel Castro entró a Cuba en el año 1959, él tenía aquí, en el hemisferio izquierdo, la maldad por encima de cualquier cosa. Habían espíritus malignos, demonios, que lo llevaron a conquistar una nación y a humillar a la nación hasta llevar al pueblo a lo que hoy en día se conoce como la Cuba, que no es Cuba, que es una guarida de ratones y malhechores y todo lo que usted sabe. El espíritu ese de Fidel Castro está metido dentro del pueblo de Cuba, y cuando ellos llegan aquí a este país, actúan exactamente igual a Fidel Castro, igualito. Quieren lo mejor para ellos, gritan, babosean y hacen, pero allá en Cuba no, allá no son capaces, pero cuando salen sí son capaces porque el espíritu como que los alimenta para hacer esa cantidad de cosas. Llegan aquí a robar, llegan a matar, llegan a asesinar, llegan a hacer exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro, acabar con todo. Donde ellos tocan alguna cosa lo destruyen. Es el espíritu que tienen los mismos venezolanos, con Hugo Chávez, igualito. Es el mismo espíritu que está sembrando el presidente de Colombia, la Petra, creo que se llama. Espíritus que quieren controlar, los dictadores espirituales que quieren controlar, como el endemoniado este era un solo rúa malo, que tenía 5.000 demonios controlando a un hombre, que ese hombre le tenía miedo al pueblo entero, y cuando fue liberado, el pueblo entero no podía ver el milagro, sino ellos vieron fue la fortuna. Se les dañó la fortuna.
Ellos vieron la fortuna, ellos no vieron el milagro sobrenatural que hizo Yahushua con ese muchacho. Ellos no vieron eso porque ellos no quisieron ver eso. No sabía. ¿Cómo creen usted que se llamaba el muchacho? ¿Qué nombre tenía ese muchacho? Adivinen. ¿Qué nombre tenía ese muchacho? El endemoniado gadareno, ¿qué nombre tenía? Gad. Se llamaba Gad. Se llamaba Fortuna. Ese era el nombre de él, Fortuna. Entonces la Fortuna apareció hablando un idioma demasiado diferente al que estuvo hablando durante muchísimo tiempo. Antes maldecía, gritaba, se enojaba, peleaba. Creía que con sus gritos y sus cosas podía hacer, y fue y le gritó al que no debía haberle gritado. Se enfrentó a Yahushua Hamashiach, que es Yahuwah, y Yahuwah le dice: vaya y testifique de Yahuwah lo que Yahuwah ha hecho con usted. Pero no entendió. Como muchos de ustedes no quieren entender. Ya llevamos 4 enseñanzas sobre esto. Y todas van a ser exactamente lo mismo, porque todo tiene que ver aquí en la mente. Todo está aquí, todo está aquí. O usted permite que Yahuwah maneje y controle su vida, o usted permite que Satanás controle su vida. Aquí no hay más nada. Aquí no hay más caminos. Te verá. Pero a mí usted, para convencerme al rabino Natán, es que yo, dice, por sus frutos. No vengan con cuentos chimbos, porque me han hecho historias, ustedes me han hecho historias. Hay gente que me cuenta historias que a mí de verdad me da hasta ira, oyendo las historias patrias de ustedes. Ustedes quieren ser un testimonio vivo, que la vida de ustedes cambie totalmente, aún la forma de hablar. Ustedes tienen que permitir que Yahuwah cambie su vida. Cuando Kifa estaban deteniendo a Yahushua Hamashiach, Kifa le dijo a una muchacha, le dijo: hey, usted es de la secta ese, dice que está allí preso. No, yo no, señorita, yo no soy de eso. Sí, porque ustedes hablan igualito. Ah, y comenzó ya a hablar groserías para que no supieran que él era. Porque el vocabulario de Kifa y de los 12 talmidín cambió completamente. Ya no usaron palabras soeces ni groseras, porque estaban con el maestro y le copiaron al maestro todo lo que el maestro les enseñó. Pero se fue el maestro y se olvidaron. Hoy, puede que yo esté equivocado, pero Yahuwah no. Dice: 6 días trabajarás y el 7º día será para Yahuwah. Yo no sé qué irá a pensar usted con eso. Se lo dejo. Si quiere vivir, viva en Chi. Viva allá. Chicago. Porque si Sergio Marín no está trabajando hoy y la esposa tampoco, están guardando el Shabbat, Yahuwah les va a recompensar el tiempo que le dedicaron a él. Porque eso lo dice así. Así lo dice él. Y yo tengo que creerle a él. Porque haría mal yo no creerle a Yahuwah, que si le guardo el día de Yahuwah, no el día mío, el día de Yahuwah caiga en un lunes o en un viernes o el día que sea, yo le guardo el día de Yahuwah, pues yo espero que Yahuwah me recompense. Entonces empieza a cuidar la fortuna. Pero tengo que obedecer, porque el pueblo de los gadarenos, de los hijos de Gad, esa es la palabra, usted ni sabía eso, usted no tenía la más mínima idea que eran los mismos. Se dedicaron a buscar la fortuna, a cuidar la fortuna, a amasar fortuna, como hasta hoy la siguen amasando, aún en los billetes de los Estados Unidos. Ahí están ellos todavía, mire. El 7º hijo, mírelo. El 7º hijo se llama Gad, mírelo. 7º hijo Gad, ahí están. Yo no inventé eso. Si yo, es que rabino, usted se inventa unas cosas ahí. Rabino. Yo no me inventé esto, lo inventaron ellos, lo inventaron. Para esclavizarnos. Para esclavizarnos. Pero nosotros tenemos que decirle a él: yo no quiero ser esclavo suyo, abodá suyo.
pero de ellos no. Ahora, si usted me la da, yo se la recibo. ¿Cómo me la da? No sé. Yo espero, los que esperan Yahuwah. Yo espero que Yahuwah me dé las recompensas. Siempre voy a esperarla de él. Porque él dice en una parte de la escritura, dice, ¿ustedes creen que la plata que ustedes tienen yo se la di? Ay, dice, no. Fue Samael, su hermanito. Samael se la dio. Porque lo mío es perpetuo. Lo de él no es perpetuo. Lo de él es por raticos, pero lo mío es perpetuo. Ahora, ¿qué quiere tener usted? ¿Fortunas en este mundo? ¿Fortunas? ¿Sabiduría de este mundo? ¿O cuando se muera quiere tener una buena relación con Yahuwah para que él le diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? ¿Quiere eso? Pues entonces vamos a buscar eso. Eran 2000, no eran 2 demonios, no eran 2 poseídos, eran 2000 demonios que él, como era un contador, él contó, dijo 2000 a 2000 cerdos y allá hay 5000 demonios, no pueden caber 5000 demonios. Él lo hizo la cuenta, es un matemático que era Lewis Matillahu, un contador. Entonces dijo, vi a 2000. Se acercaron a mí 2000 demonios, no 2000, para los 2000 cerdos. Y sin embargo, con 2000 cerdos no fueron capaces, 2000 cerdos no fueron capaces de sostener un demonio. Pero nosotros hasta 5000. ¿Se imagina cuántos demonios tiene usted en la cabeza? ¿Cuál es la diferencia entre un querub caído y un demonio? ¿Cuál es la diferencia? Esa pregunta me la han hecho y aquí está la respuesta. Aquí, ya la respuesta aquí está. El ángel, el querub de Yahuwah es de Yahuwah. El que se rebeló contra Yahuwah es de Satanás. Es un querub caído. Pero el demonio es un ruaj. El demonio es un ruaj, un aliento, un soplo, una manifestación maligna, que es otra cosa completamente diferente. Que puede posesionarse ahí, no se posesiona en ninguna otra parte, ahí, en el hemisferio izquierdo, porque usted le abrió una puerta, una sola. Le abrió una sola y pum, 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 entraron. Yahushua, allí vimos a un hombre, le sacamos 7 demonios. Ya, cuidado porque van a entrar otros 10 más. Porque si está vacía y no está el alma, sentimiento, voluntad e intelecto, y empiezo a compartir la buena nueva siendo yo una criatura nueva, van a entrar 60,000 demonios más ahí a esa cabeza para atormentarnos. Y entonces nosotros tenemos que empezar a luchar contra eso. Y solos no llegamos ni siquiera a la alberca, como alguien dijo, a ninguna parte. Tenemos que empezar a caminar en las huellas frescas que dejó Yahushua HaMashiach aquí en la tierra y ser como Rab Shaul cuando él se atrevió a decir, ser imitadores de mí como yo soy de Yahushua HaMashiach. Imagínense ustedes. Llegó a un nivel demasiado alto ese varón. Yo todavía me faltan siglos, pero estamos caminando en eso, estamos caminando para allá. Y entre más días veo más cosas y veo las cosas de la gente, las veo. Quisiera llamarlos y decirles, pero hay momentos en que me toca decir, Yahuwah, muéstrele a usted la verdad, porque yo ya no sé cómo más mostrársela. No sé cómo más hablar con ellos. No sé cómo más hacer. No sé qué más hacer. Jacob, Silpa y Gad. Jacob es nuestro patriarca. Silpa es una de las esposas, la tercera esposa de Jacob. Y Gad es el 7º hijo. Yahuwah sostiene a la que vuelve o al que vuelve con la fortuna, al que vuelve. La palabra volver a Yahuwah en hebreo se llama aliyah. Y si usted le coloca aliyah techuvah Torah, de me vuelvo con el arrepentimiento y el Torah de Yahuwah, entonces dice que él va a cuidar
a proteger, nos devuelve nuevamente la fortuna que está acumulada esperando que nosotros vayamos por ella. Mientras nosotros no cambiemos, Él no nos va a dar nada. ¿Cómo brindar fortunas cuando nosotros todavía tenemos demonios que nos controlan a nosotros? La ira y el rencor y la malicia. ¿Cómo le hago? La envidia. No puede ser. Yahuwah sostiene al que vuelve en Aliyat Teshuvah Torah con la fortuna. No hay nada que hacer. A ellos se les dio la oportunidad, a los hijos de Gad se les dio la oportunidad. Y ninguno, yo les voy a mandar un video para que ustedes lo vean el día de hoy, les voy a mandar un video impresionante que habla sobre esa ciudad. Y la ven usted cómo está en ruinas. Ya nadie vive allí. ¿Usted quiere ser eso? ¿Quiere ser arruinado? ¿Quiere vivir en la miseria, en la pobreza? Pues entonces siga como va, siga. Yo le dije delante del Moré Efraína a un siervo. Se lo dije clarito. Varón, ¿de qué le ha servido a usted 23 años de haber conocido al Dios que usted conoce? 23 años. Ha estado 1 año y medio en la cárcel, no dijeron por escupir a un policía, no le dijeron aquí en Estados Unidos, venezolano, escupiendo a un policía. Es que ni siquiera en el niño más pequeño que hay en este planeta Tierra hace una cosa de esa, pero este viejo sí lo hizo, lo pusieron 1 año y medio preso. ¿De qué le ha servido el conocimiento que tiene la Virgen María, de la Virgen Teresa, de Santo Tomás, de San Mateo, del que lo libró, del que lo sanó? ¿De qué le sirvió? ¿Qué tiene usted? No tiene nada. Está viendo el gobierno. Un indocumentado viendo el gobierno, como hay mucha gente aquí. ¿De qué le sirvió de nada? Pues sigue ese camino, es el que usted quiere decir, sigue el camino. Porque este camino es demasiado difícil de seguirlo. Ser honrado, honesto, puro, limpio, leal, transparente, leal. Sí. Yo puedo ver 2 millones de botados en el suelo, ni los cojo. Eso no es mío. Eso ¿cómo lo voy a coger? Que Yahuwah me los mande de otra cosa. Pero que yo vaya a coger lo que no es mío, un lapicero, un billete de $1. No, ese me quedo con él. ¿Me entiende? Eso no podemos hacer eso. Es una locura. De verdad es una locura. Pero nosotros queremos seguir caminando como el mundo camina, en la maldad y en los ruajot malignos que hay en el mundo. Allá queremos seguir eso. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita en México hay un hombre que vino de por allá de un país del norte y está haciendo milagros, señales y prodigios, sanando a la gente? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un niño tiene apenas 1 año ya está tocando en un piano, en un violín, tocando música? ¿Cómo es posible? Y nosotros, brutos como siempre. ¿Cómo es posible? Ellos no tienen la Yahuwah. ¿Cómo es posible? ¿Qué quiere decir? Que sí podemos llegar a eso y a más, porque él dijo, más grandes cosas harían de las que yo hice, pero tienen que nacer de nuevo, tienen que ser personas diferentes, por favor, dejen tan mezquinos con ustedes mismos. Vamos a hacer el Shabbat, vamos a empezar el Shabbat. Quiero hacer Shabbat y tengo que la vamos apertura. A contar la Mesías del Omer. Sí, aquí está la apertura. La apertura. Mire, chaval. Okay. Vamos a contar la Omer. Hoy estamos en el día 43. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam aser kishano benizvotah bepsivano hanifat Omer, Omen. Bechen Yahushua Hamashiach. Omen. Barú el suyo, Yahuwah, nuestro Elohei, Rey del Orán, que nos ha hecho Kadosh Kadoshim de acuerdo a su mismos y nos ha ordenado referente al Mesido de la Omer, el Chen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Y toda la congregación dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tome Mesido del Omer, 7. Baruch atah Yahuwah. Eloheinu melech haolam aser kishano benizvotah bepsimano al seferat haomer
Bechen Yahushua Hamashiach. Barú eres tú, Yahuwah, nuestro Rojei del Orán, que nos ha hecho Kadosh Kadoshim de acuerdo a su mismo, nos ha ordenado referente a la cuenta de la Omer en el Shen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Toda la congregación dice, repitan detrás de mí, hoy es el día 43. Hoy es el día 43. Hayón, Hayó, Sholashá, Sholashá, Bararbá, Barba, Yon, John, Shehaín, Shehaí, Sisha, Shisha, Shabot, Shavuot, Billón, Billón, Ejal Laomer. Ejad Laomer. Hoy es el día 43, Hoy es el día 43, las cuales son 6 semanas las cuales son 6 semanas y un día de la y Omer. un día de Laomer. Vamos al chofar. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, hacer quichano venir botar, perdón, venir botar. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, hacer quichano venir botar. Betsibano, hatekia, sasosoro. Omen, Beche Yahushua Hamashiach. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Rojei, Rey del Olán, que nos ha hecho Kadosh Kadoshim de acuerdo a mis dos. Nos ha ordenado tocar el chofar en el Shen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Amén. Baruch haba Bechen Yahuwah. Yahuwah, abre mis labios, que mi boca declare tu exaltación en el Shen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Y toda la congregación dice, que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Yahuwah, mi roca, mi redentor, en el Shen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Amén. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yahuwah, Yahuwah, Yahoshua, Hamoshia, Yahuwah, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahoshua, Hamoshia, es Yahuwah. Amén. Y amarás a Yahuwah con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y ten estas librés, las cuales yo te ordeno en este yom, que estén sobre tu corazón. Y tú las enseñarás diligentemente a tus binay. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu vallid, cuando vayas por el jalajá, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una hoz sobre tu mano derecha y las colocarás frente a tus allín. Las escribirás en los postes de tus puertas y de tu casa y en los portones de tu aposento, y amarás a Jehová como a ti mismo. Y toda la congregación dice, amén. Vamos a levantar el pan y el vino y sirvamos de una vez el vino. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemot. Eloheinu melech haolam, Amén. Hamotzi lechem mi'haaretz. Amén. Beshem Yahushua Hamashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del Olam, que nos ha dado el fruto del Elohim. En el Shen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Amén. Péguese allá con aquel. Vaya. Baruch atah Yahuwah, Péguese con él. Dele. Eloheinu melech haolam, Bores pri Jave. Amén. Que sin Yahushua Hamashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del Olam, que nos ha dado los frutos de la vid. En el Shen Kadosh de Yahushua Hamashiach. Amén. Sirvamos el pan. El pan en su mano izquierda, el vino en su mano derecha. Ok, aquí tenemos el vino en la mano derecha, el lején en la mano izquierda. Ok, lejaim por la vida, lejaim por la vida.
la copa, toque la copa, Lejaim por la vida, Lejaim por la vida, Lejaim por la vida, Lejaim por la vida. Jaime por la vida.